bienvenidos a todos. Hoy estamos ya con la última sesión del día. Cerramos este primer día de Value School Summer Summit. Muchas gracias a todos los que hayáis estado tanto en este evento como a los que hayáis estado esta mañana o por la tarde en los anteriores. Y también un saludo para todos aquellos que nos estén viendo en diferido, por supuesto. Yo soy Andrei Trucmel, que me he dado cuenta desde que no me he presentado. Pero bueno, soy el compañero de Luis Alberto. Me habréis visto en algún vídeo o en alguna entrevista o en algún programa de radio o algo por el estilo. Menos que a Luis Alberto, pero igual os sueno. Y si no, pues ya me conocéis. Hoy estamos aquí con Paco Lodeiro y con Adrián Hernández. Paco Lodeiro es inversor particular y director de Academia de Inversión. Y Adrián Hernández es analista en Icaria Capital e Icaria Capital Dinámico y también cofundador de Alfa Positivo. De verdad, tanto Alfa Positivo como Academia de Inversión, dos iniciativas a las que apoyamos mucho también porque vemos que tienen unos valores muy similares a los nuestros, los de la educación financiera y la divulgación de la inversión consciente. Así que desde aquí también os animamos a que les echéis un vistazo a estas dos iniciativas, tanto formativas como Alfa Positivo didáctica, también con ese componente comunidad. Y hoy, bueno, de lo que nos viene a hablar Paco y Adrián, como comentaba ya antes, es de cómo evitar errores de inversión. ¿De acuerdo? Y ellos nos lo van a ilustrar a través de 12 casos reales, que son nada más y nada menos que errores que vosotros dos habéis tenido, ¿no? Entonces, si os parece bien, antes de empezar con los errores y que nos contéis un poquito más cómo ha sido toda esta experiencia, os digo también que podéis ir lanzando ya vuestras preguntas en el chat. Si Paco y Adrián están hablando de algo y lanzáis una pregunta que esté relacionada con eso, se la voy a hacer al momento y si no, la guardaremos para después, para el turno de preguntas y respuestas. Así que, chicos, por favor, empezad con una muy breve explicación de sobre todo, cómo habéis llegado vosotros a la inversión y en qué punto os encontráis ahora mismo con vuestra filosofía y después podéis empezar un poco con los errores y con el contenido de la presentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Venga, Andrei. Empiezo yo entonces. Vale. Venga, a ver, yo empecé en el mundo de la inversión, o sea, interesándome, digamos, desde muy pequeño, o sea, me interesaba este tema, leía en el periódico, pero no me enteraba mucho, la verdad. Veía que, yo qué sé, el domingo en La Voz de Galicia estaban las páginas Salmón, veía que había cosas que habían subido mucho, otras que habían bajado mucho, y siempre tuve ese interés, pero ya desde muy pequeño. El interés aumentó cuando yo tendría, pues eso, unos 16 años, que fue la burbuja.com, y explotó cuando salió Terra Bolsa, que había unos anuncios que decían Terra. No decía nada, aparecía una imagen, digamos el futuro Terra, todo el mundo quería comprar Terra, nadie sabía lo que hacía, y salió a bolsa y multiplicó por 3 el primer día. Y no paraba de subir. Y bueno, básicamente te metías, estaba Internet en España empezando, te metías en foros, incluso comprabas revistas profesionales de sector, tipo Mi Cartera de Inversión, que no sé si existirá a día de hoy, o temas similares, y básicamente decían que era la gran oportunidad, que invertir en estas empresas, especialmente en Terra, si estabas en España, pues era una oportunidad única, y que si no lo hacías, pues estabas perdiendo una gran oportunidad. Al final conseguí convencer a mi madre de que invirtiese una parte en Terra, invirtió poco por fortuna, al final perdimos buena parte de la inversión, en dinero no fue mucho, pero bueno, en porcentualmente fue bastante, y ahí fueron mis inicios con la inversión. Después, más adelante, dije, bueno, yo sé que tiene que funcionar, vamos a ver cómo invertir. Pues seguí formándome por mi cuenta, buscando en internet, y que encontré pues temas de trading, análisis técnico, me leí los libros muchos libros de esta temática y bueno, intentando ponerlo en práctica, vi que tampoco tenía sentido. O sea, para mí no tenía sentido lógico. Pensé que, bueno, como había muchos libros del tema y había muchos supuestos gurús y expertos, era cómo se ganaba dinero, pero al final veías que estas premisas no se cumplían, las premisas del análisis técnico. Entonces, no me di por vencido y dije, a ver, ¿cómo aprender cualquier cosa, cualquier materia? Pues vamos a ver quién son las personas que ganan de verdad y qué es lo que hacen. Y claro, descubres a Peter Lynch, descubres a Warren Buffett, descubres, bueno,
a los mejores gestores del mundo y ves que no hacen análisis técnico ni ha aparecido, sino que lo que hacen es analizar empresas y comprarlas cuando cotizan a buen precio. Es decir, bueno, lo que llamamos value investing. Y digamos que ese fue mi camino para llegar al value investing, que lo descubrí en 2007, cuando estudiaba en Irlanda un máster en finanzas. Y bueno, desde aquella pues me sigo formando, ya son 13 años, empecé a invertir en 2008, hubo en 2009 muy buenas oportunidades con la llamada Gran Crisis y desde aquella pues sigo formándome porque, bueno, esto es un proceso continuo de formación y nada, aquí estamos a día de hoy con Academia de Inversión, Value Investing FM y, bueno, siguiendo aprendiendo de esta comunidad que cada vez es más grande. La verdad, me sorprende mucho que en 2007 no había nada y ahora, pues la verdad es que da gusto y con iniciativas como estas de Value School, que pues es un placer formar parte de ellas. Bueno, y permitidme añadir, el placer es nuestro y de hecho te iba a decir, me alegra mucho la historia que has contado porque además cuando hablamos de errores de inversión, y en este caso nos vamos a centrar en casos particulares, ¿no? Pero lo que muchas veces la gente no se da cuenta que el primer error es empezar a invertir sin conocimiento, sin formarnos. Y justo Iván Trujillo nos estaba comentando antes por la cajita de preguntas y respuestas, nos ha mandado ahí un poco una experiencia que tuvo él con una especie de chiringuito financiero. Entonces, fijaos lo importante que es y también conforme lo que tú estás hablando, Paco, ¿no? No es por mencionar ninguna estrategia en particular, ¿no? Y también quiero dejar eso claro, que en ningún momento lo que vayamos a hablar aquí son ni recomendaciones de compra y todo lleva un disclaimer grandísimo, con letras rojas y de neón. Pero lo principal que hace falta para no cometer errores es formación. Entonces, bueno, eso también dice un poco por qué hacemos lo que hacemos, porque creemos en ello, pero la base para evitar errores es sobre todo la formación. Adrián. Totalmente. Por mi parte, gracias también por invitarme al evento. Me sentí halagado, sorprendido de compartir cartel con nombres tan ilustres como Paco Lodeiro. Y bueno, mis inicios fueron más casuales. Empecé bastante más tarde, pues en 2016 tenía unos ahorros y empecé en Google cómo sacar rentabilidad a mis ahorros. Y claro, salían las típicas páginas de trading. La banca daba depósitos al 0,1% con suerte y claro, me parecía ridículo. Por suerte, no caí en la trampa del trading, ya me olía mal, sin tener ni idea, ya me olía mal el asunto de gana un 20% mensual sin riesgo, bla, 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 bla. Ya era desconfiado. Y bueno, al final empecé a leer sobre los distintos tipos de activos y llegué a la conclusión de que lo que a mí me interesaba con esa edad era invertir en renta variable y desde entonces pues empecé a principios de 2017 pues ya a buscar qué era el PER. Vale, anda, esto es un ratio, qué interesante. Bueno, vamos a ver de dónde sale el beneficio. Bueno, voy a aprender cómo leer una cuenta de resultados y poco a poco tirando del hilo. Al principio, evidentemente, me lo planteaba como algo a nivel particular, de invertir unos ahorrillos y dejarlos estar, pero poco a poco me fue picando el gusanillo hasta que yo creo que a mediados de 2017 fue ya cuando descubrí el value investing después de leer a Benjamin Graham. Margen de seguridad, comprar barato, tenía todo el sentido del mundo y a partir de entonces empecé a tirar por ahí. Al principio sí que quizás hacía operaciones con algo más de riesgo, invertía en compañías que igual estaban en sectores regulares o malos, compañías sin ventajas competitivas, que quizás tenían un poco de deuda y claro, mientras el negocio va bien es un cañón, pero cuando viene el viento de cara se complica el tema, empieza a comprimirse los márgenes y claro, empiezas a sufrir y al final desde hace, no sé, un par de años me estoy centrando más en negocios con ventajas competitivas o microcaps que creo que puedan construir una ventaja competitiva, porque al final una microcap de 20 millones, que capitaliza 20 millones y tiene 5 o 10 millones en ventas, no le puedes exigir la ventaja competitiva de Alphabet o de Procter & Gamble, lo que sea.
Y más o menos esa es mi historia muy resumida. Como bien mencionaste, Andrei, sí que le diría a toda la gente que está empezando que por favor se formen, que en caso de que le deleguen sus ahorros a un tercero, pues que sea un fondo de inversión o un ETF, un fondo de inversión registrado en la CNMV siempre. Buscad siempre quién os está vendiendo eso, es decir, que os llega un correo que veis en una página, lo que comentaba Luis Trujillo, creo que se llamaba, Bitcoin, vale, pues voy a buscar en la CNMV si esta empresa que me ofrece invertir en Bitcoin está registrada, existe, que esté todo regulado, porque muchas veces el peligro viene de invertir en chiringuitos que nunca están registrados en la CNMV. Y de hecho, la CNMV emite avisos periódicos de alerta chiringuito financiero, bla, bla, bla. Pero aún así, hay gente que cae. Entonces, mucho cuidado siempre. Y en caso de que os pique el gusanillo para invertir en acciones, pues intentaremos con estos ejemplos daros unas pautas a ver si esperamos que os sirvan para no cometer los mismos errores que nosotros. Muy bien, pues chicos, aprovechando que hemos hablado de esto, que no me lo esperaba, pero hemos hablado un poco del tema de chiringuitos financieros y las estafas y todo esto, por favor, procurando hacer preguntas sobre este tipo de servicios o cosas así, porque preferimos no entrar en esto y no dar recomendaciones tampoco, pero lo que sí que os vamos a dejar en la cajita del chat es un vídeo de un evento que hicimos en Value School, creo que hace ya más de medio año, igual a finales de 2019 o por ahí fue, con Luis Ángel Hernández. Luis Ángel es de Rankia, forma parte del equipo de Rankia, y él en esta presentación habla de las estafas de los chiringuitos financieros y cómo evitarlas, ¿no? Entonces, ahí os dejamos el link en el chat. Genial. Paco, si quieres empezar tú con la presentación. Venga, voy a darle a... Estoy compartiendo pantalla. ¿Me aparece compartida? No, ahora mismo vale. No aparece compartida. Venga, pues le doy. Aquí está. Ahora sí, ¿no? Perfecto, ahí Sí. sale. Venga. Bueno, ya nos hemos presentado. Vamos a hablar, como sabéis, de cómo evitar errores de inversión con 12 casos reales de errores que hemos cometido en el pasado. No son todos nuestros errores, hemos cometido bastantes más, comentaremos más, pero bueno, estos son 12 errores un poco más originales. Vamos a hablar también de errores un poco más comunes, pero también es interesante ver que puedes cometer errores que van más allá de los típicos. Bueno, ya sabéis quiénes somos, ya nos hemos presentado. Aquí está de lo que vamos a hablar. Voy a hacer una breve introducción. Yo y Adri vamos a hacer una breve introducción a los errores de inversión. Al final íbamos a presentar primero a Adrián los suyos, después yo los míos, pero nos vamos a turnar. Vamos a hacer 3 cada uno para que no se haga más pesado y haremos las conclusiones para terminar con todas las vuestras preguntas que estaremos encantados de responderlas. Empiezo yo con una introducción a los errores, hablando primero de los 2 tipos de errores de inversión, que son errores de tipo 1 y errores de tipo 2. ¿Qué puede pasar? Pues que se nos presenta una oportunidad de inversión y que no invertimos, en este caso no se invirtió, cuando había que hacerlo. En este caso es un error de tipo 2, es un falso negativo. Otro error es el error de tipo 1, que es el falso positivo, que es cuando se invirtió, cuando no había que haber invertido. ¿Por qué pongo este cuadro? Porque donde nos tenemos que centrar es en evitar los errores de tipo 1. ¿Por qué? Porque si tienes un error de tipo 2, que vas a tener muchísimos, son los más comunes, ¿qué sucede si te equivocas? Pues nada, no pierdes dinero, digamos que dejas de ganar. Pero tú puedes tener tus inversiones en otras acciones, en otro tipo de inversiones que generen rentabilidad. El problema son los de tipo 1, que son los falsos positivos cuando tú crees que esto es una buena inversión, pero en realidad acaba no siéndolo. Aquí el problema es que pierdes dinero de verdad. Por eso es importante centrarse en los errores de tipo 1. Vamos a hablar de diferentes tipos de errores, de comprar cuando no había que comprar, de no comprar cuando sí que había que hacerlo, de no vender, de vender cuando no había que hacerlo. Vamos a hablar de diferentes tipos de errores, pero antes, aunque vamos a hablar de todos, insistir en esto. Donde os tenéis que centrar son en estos errores. Errores de tipo 1, los falsos positivos, que es invertir cuando no debemos hacerlo. Así que en caso de duda,
que, como dice Warren Buffett, no hay que intentar batear cada pelota. Eso queríamos dejarlo claro o hacer hincapié porque es muy importante, sobre todo para no perder dinero. Como dice Buffett también, la regla número 1 es no perder dinero y la regla número 2 es nunca olvidar la regla número 1. Que al final siempre vamos a tener errores, pero hay que intentar minimizar, sobre todo los que nos vayan a costar dinero. Paco, solo un segundo, nos comenta por el chat si puedes poner el PDF en pantalla completa, por favor. Vale, a ver, un segundo, ver. A ver, aquí en ahí lo tenías. modo control L. lectura. A modo pantalla completa. Pantalla completa. Así. Perfecto, gracias. Genial. Vale. Y bueno, ahora Adri os va a hablar de los tipos de errores de inversión más comunes. Sí, me gustaría destacar un poco, esto es más general, pero conviene conocer los errores más típicos, yo creo. Como bien comentaba Paco, los errores de tipo 2 al final no te causan una pérdida permanente del capital, que es lo que debemos evitar. Entonces eso es fundamental, centrarnos en que nuestro dinero es un bien muy preciado, o el de nuestra familia, o el dinero que invirtamos, y que la idea debe ser siempre preservar el capital y, si es posible, pues incrementar ese capital, esos euros tan valiosos. Entonces, uno de los errores más típicos, sobre todo al principio, es un poco dejarte llevar, pensar que es una empresa buena, que es una multinacional, un negocio establecido y, bueno, lo que se les suele denominar empresas blue chips en general. Y claro, muchos inversores se dejan llevar por esa marca o por esa multinacional y al final invierten fuera de lo que conocen. Es decir, he puesto aquí ejemplos de farmacéuticas, pues que tienen patentes, desarrollan una vacuna, como puede ser la del famoso COVID-19, esperemos que alguna la descubra, pero claro, esa patente tiene una vida limitada. A veces son 20 años, 18, 17, pero eso tiene una vida finita. Entonces, por ejemplo, las farmacéuticas es un negocio horrible, o sea, para estudiarlas hay que tener incluso ciertos conocimientos de biotecnología y demás, o sea, son horribles. O bien sectores regulados que dependan de que el gobierno prorrogue una ley o les actualice las tarifas. Hace un año y pico se hablaba mucho en los medios de Nagas, creo, y no sé si también le afectaba a Red Eléctrica, que precisamente el gobierno iba a aprobar una nueva regulación y en principio querían reducirle la rentabilidad a estas empresas. Y claro, con ese riesgo encima es un riesgo en la inversión. Otros ejemplos que se me ocurrieron pues son negocios complejos o con varias líneas de negocio. Pues he puesto el ejemplo de General Electric, que es un infierno. Damodaran, que es un inversor también, un profesor y un inversor bastante famoso, lo pone como ejemplo de su idea del infierno. Su idea del infierno es tener que analizar General Electric. Esto lo comento porque al final tiene divisiones muy distintas entre sí. Tiene una división de aviación, tenía una de salud y un montón de cosas. Y al final es como si analizas 6 empresas en una y, claro, para un inversor que está empezando quizás no sea la mejor idea. O bien, tecnologías muy específicas, pues he puesto el ejemplo de semiconductores, que todos conocemos Intel o Samsung y demás, pero una cosa es conocer qué hace la empresa y otra cosa es saber qué tecnología lo va a hacer bien en el futuro, de la tecnología de 5 nanómetros o la nueva tecnología para los móviles. Entonces, hay que andar con cuidado. Resumiendo un poco, pues invierte en lo que conoces y lo que conozcas, intenta ampliar tus conocimientos, siempre. Otro error clásico es invertir en empresas endeudadas y esto puede provocar que la empresa tenga que ampliar capital, como está pasando durante el COVID-19, pues una empresa de restaurantes o un minorista, pues muchas veces se ven con el agua al cuello y no les queda más remedio que ampliar capital y diluir a los accionistas existentes. Incluso el peor caso son las quiebras, que ya se empiezan a ver, por desgracia. Y esto ocurre muchas veces en negocios sin ventajas competitivas.
digamos que al final las ventajas competitivas lo que hacen es fortalecer la posición competitiva de la empresa. Al final, el símil es muy claro, de construir un muro alrededor del negocio. Es que al final se demuestra que es así. También no es buena idea empezar a invertir en sectores cíclicos. Es dificilísimo, por no decir imposible, acertar exactamente en qué momento del ciclo estás. Igual, por momento del ciclo hablamos, pues el petróleo, por ejemplo, ahora mismo está el barril entre 30 y 40 dólares. Parece que es un momento bajo del ciclo, pero igual dentro de 6 meses el barril está a 20. Y claro, una cosa es el precio del barril y otra cosa es una empresa de E&P, que se llaman, de extracción y producción de petróleo, de exploración y producción de petróleo, mejor dicho. Y claro, igual tu inversión inicial baja un 50% en 6 meses. Y claro, para un inversor que está empezando, muchas veces se asusta, vende en el peor de los momentos y no suele ser una de las mejores ideas. Y claro, esto por encima se convierte en más crítico, como ocurre con las operadoras de petróleo, cuando la empresa no tiene ventajas competitivas, no puede defender, no puede decirle a su cliente, oye, yo te vendo el barril a 40 porque, a 41 mejor dicho, porque mi marca vale más. No, porque tiene una manzana, un barril con una manzana. Exacto. Pero no, eso no hay. Exacto. Y bueno, tú, Paco, si quieres añadir algún ejemplo, siéntete libre, que si no yo estoy tirando para adelante y aburro al personal. Ejemplos. Sí. A ver, de endeudadas, yo creo que una de las clásicas en España puede ser Telefónica, que yo fui accionista de Telefónica en 2008, la vendí después de volverme más Lynch o más Fisher y menos Deep Value, pues dije, a ver, esta empresa no es la empresa que yo quiero tener, pero porque es una empresa mal gestionada, endeudada, con producto commodity, pero bueno, quizás sea un ejemplo muy español de empresa endeudada. Sí. La deuda hay que ponerla un poquito en perspectiva, yo creo, porque al final no es lo mismo una deuda en un negocio regulado con monopolios, como en la gas, red eléctrica, que, no sé, que una petrolera que esté endeudada, por ejemplo. Sí. Bueno, el de subestimar riesgos creo que me adelanté un poco, pues ya os mencioné red eléctrica Nagas, que al final el riesgo como que desapareció, pero para la próxima renovación del Real Decreto del partido que gobierne dentro de, no sé, 5 o 10 años, pues volverá a estar ese riesgo ahí. Y quizás cuando vuelva a suceder puede pasar algo peor. Entonces hay que andar con ojo. Y por supuesto la disrupción está a la orden del día, ya se está viendo. Pues Spotify es el disruptor de la industria discográfica. No sé, Zoom, el de videoconferencia. No sé muy bien cómo lo han hecho, pero están ahí en todas partes. Y ahí están. Y bueno, ya un poco a modo de popurrí, una mezcla de... Pues el análisis muy superficial es muy típico al principio. Creo que esto tenía un nombre, ¿no, Paco? El síndrome de Dunning-Kruger o algo así. ¿Cómo era? Sí, el de Dunning-Kruger, sí. Kruger. Que al principio te crees que, bueno, cuando estás empezando en el tema de la inversión, pues lees un par de libros y claro, partes de saber cero a saber muchísimo comparado con lo que sabías. Y sabes mucho más que lo que sabe, pues, el inversor medio. ¿Qué pasa? Que aún así sigue sin saber nada, porque la inversión, pues, es inmenso lo que tienes que saber. Entonces te crees el rey del mambo y el mercado normalmente te pone en tu sitio, con el efecto Dunning-Kruger. Totalmente. Yo, si me permites, otro ejemplo de disrupción, que no lo incluí entre mis errores, pero es otro error que tuve en el pasado, fue BlackBerry, que es... Bueno, fue una empresa, y cuando la compré se llamaba Research in Motion, luego le cambiaron el nombre a BlackBerry, porque, bueno, básicamente lo que tenía son lo que eran las BlackBerries. Igual la gente más joven, yo supongo que la mayoría sabéis lo que es, pero eran como unos móviles, que antes los móviles, aunque parezca mentira, tenían teclado, algunos de ellos. Y BlackBerry, pues arrasaba. De hecho, por ejemplo, Obama, cuando empezó, usaba una BlackBerry. Cuando empezó como presidente de Estados Unidos, se decía que no podía vivir sin su BlackBerry. Y era el móvil entre los ejecutivos. Sí.
entre gente joven también, porque empezaba el WhatsApp y el BlackBerry Chat también. La gente chateaba por BlackBerry y era muy cómodo. ¿Qué pasa? Que llegó Apple, llegó el iPhone y se cargó BlackBerry. Intentó la empresa hacer un turnaround, pero nada, lo hizo muy mal. Nos pasó a Android, tenía un sistema operativo muy malo porque no tenía este efecto red. Si tú tienes un sistema operativo móvil, tú lo que quieres es que las empresas pues creen apps para ti. ¿Qué pasa? Como era muy de nicho BlackBerry, tenía una cuota de mercado que es más pequeña, pues los desarrolladores de app pues lo hacían para Android y para Apple. Entonces, BlackBerry se quedó atrás, luego al final se intentó meter en Android, pero muy tarde y nada, perdió todas sus ventajas competitivas y se quedó fuera de mercado. Y bueno, fue un ejemplo de error de inversión por disrupción. O sea, que llega un producto nuevo y te destroza. Claro. Igual que Nokia. También. Blockbuster con Netflix. Es que sí, hay sí. cientos. Yo creo que hay cientos de ejemplos de este caso. Sí. Entonces... Pero bueno, este es error propio. O sea, yo hablo de errores propios. En Telefónica, por suerte, no perdí mucho. O sea, daba además bastante dividendo y pues perdí porcentualmente bastante poco. Tuve la suerte de darme cuenta de que no era un negocio donde quería estar a largo plazo. Claro. Pero ahora si lo miras como estaba, o sea, yo cuando lo compré debía estar a, pues no sé, sobre 15 euros por acción y ahora Telefónica que está sobre 4. Sí, no sé, 4 o 5 euros por ahí, sí. por ahí andará así. De hecho, había dicho el CEO, el consejero delegado, ¿no? Que el dividendo está asegurado hasta 2025 y hace un par de años lo redujeron, claro, no les quedó más remedio. El que estaba antes, Alerta, bueno, dijo, Alerta. Mientras esté yo al cargo, aquí no se baja el dividendo. Mientras esté yo al cargo, claro. Claro. Y él ya sabía que iba a dimitir en 3 meses. Qué cachondo. Sí. Sí, señor. Bueno, por seguir un poco, comprar empresas de moda, pues, no sé, Nikola, que se habla en todas partes de ahora, no produce coches todavía y vale, no sé, 30 billion o no sé cuántos billion. Entonces, yo creo que es buena idea, como mínimo, evitarlas de un principio o estudiarlas muy bien. No quiero decir que Nikola sea una mala inversión, pero como mínimo es peligrosa, como mínimo. Una empresa con 0 ventas. No, intenta ser un Tesla, un nuevo Tesla, pero todavía no produce coches, todavía no tiene ventas, entonces, cuidado, hay mucha especulación ahí. Diversificar en exceso, bueno, lo he puesto, realmente no es que sea un riesgo, pero si diversificas en exceso, al final diluyes tu tiempo. Si tienes 50 empresas en cartera, tienes que encontrar tiempo para seguir 50 empresas. Entonces, te puede llevar a errores, por decirlo así. Hacer caso a consejos de los medios, recomendaciones de amigos, esto es peligroso, es decir, cada inversor debe hacer su propio trabajo, tienes que ser consecuente. Si has invertido pues en Telefónica, porque me lo ha dicho Paco Lodeiro, yo tendré que ser consecuente y hacer mi propia tesis de inversión, hacer mi trabajo, ver cuánto dinero gana, ver las perspectivas de futuro y demás. Otro error bastante habitual, sobre todo en inversores que están empezando, es un poco lo de cortar las flores y regar el césped, de vender las posiciones que llevas un más 20%, más 30% y las otras, las que llevas pérdidas, las dejas ahí a ver si recuperas. Que esto lo enlazaremos después con uno de los errores. No sé en qué orden estaba, pero veréis a lo que me refiero. Seguimos. Justo. Anclaje, y yo lo relaciono siempre con aversión a la pérdida. Este sesgo psicológico, resumiéndolo mucho, es un poco lo que os decía, no vender para tratar de recuperar lo que invertimos inicialmente. Si compró, como por ejemplo Paco, seguro que le pasó con Telefónica y con muchas otras, y a mí también con otras, si compras Telefónica a 15 euros, a nivel psicológico vas a querer recuperar esos 15 euros sí o sí. Es que te duele venderlo a 14, a 13, a 12, a 10. Es que cuanto más baja, más te duele venderlo. Si todavía no invertís, igual no sabéis muy bien de lo que hablo, pero cuando estéis invertidos y tengáis una posición en pérdida y digáis, uy, aquí me equivoqué, pero voy a aguantar la posición a ver si recupero un poco.
y eso suele acabar mal. La posición sigue bajando, tú sigues esperando y bueno, yo creo que de esos ejemplos podemos tener miles. De hecho, casi todos los que voy a dar yo se pueden relacionar con el sesgo de anclaje y esto más o menos va de la mano con la aversión a la pérdida. Nunca queremos perder dinero en nada. Nada. No sé si quieres mencionar algún ejemplo, Paco, o lo dejamos para después. Sí, lo de la aversión a la pérdida, de hecho, hubo un premio Nobel por la llamada Prospect Theory o teoría de la perspectiva que estudiaba, creo que era Daniel Kahneman, no sé si estoy diciendo una barbaridad, porque ahora estoy entrando en dudas, creo que no. Andrei, si lo puedes mirar, que era que a los inversores nos duele el doble perder que la satisfacción que nos da ganar. Por eso también es muy importante no mirar todos los días las cotizaciones, porque aproximadamente la bolsa, bueno, hay más días que sube y que baja, pero en general más o menos la mitad de los días sube y la mitad de los días baja, pero cuando la miramos y baja sufrimos el doble que cuando la miramos y sube. Entonces hay que tener cuidado de estar mirando todo el día porque vas a sufrir mucho más de lo que te va a dar a ti psicológicamente. Aunque a largo plazo ganes dinero, pero por el camino vas a sufrir mucho. Así que cuidado con eso. Sí. Salvo que ya te convenzas a ti mismo, porque yo cuando invierto en algo y cae, yo me alegro. Pero en general eso no pasa. Yo me alegro porque digamos que hay rebajas y me da oportunidad de comprar más. Pero bueno, eso digamos que esta mentalidad cuesta tenerla, de alegrarte cuando caen tus inversiones. Sí, muy, muy buen punto ese, Paco. Al final, sobre todo cuando lo vives, te das cuenta del estrés, del malestar que te causa tener una posición en pérdidas. A veces incluso es una posición de un 1% de cartera, pero te fastidia igual porque es tu dinero. Y sí, es un ejemplo genial. Yo diría un consejo, que no compres ninguna acción que si cae no te alegrarás de que caiga. Exacto, toda la razón. Claro. De hecho, cuando tienes bien hecho, bien analizada la empresa, de arriba a abajo, y tienes convicción en tu idea, es lo que comentas tú, estás deseando que caiga un 25% para duplicar tu posición, por ejemplo, pero siempre con cabeza. Es decir, no ampliar porque digo, bueno, compré a 20, ahora está a 15, pues compro más. No, es decir, compro más porque tengo convicción o un 80% de convicción en que la empresa dentro de 10 años va a valer más. Yo creo que esa es la mentalidad con la que hay que afrontar la inversión, ¿no crees, Paco? Sí, sí. Bueno, siempre que esté todo igual, porque igual cae si no cambia con motivo. tesis. O sea, tú tienes que mirar, ha caído, ¿por qué? Si ha caído y digamos que la tesis permanece inalterada, pues quizás lo correcto sea comprar. Si cambia la tesis, pues hay que ajustarla. Sí. Mucho cuidado, claro. O sea, los análisis, las empresas están vivas, cambian y nuestra tesis tiene que cambiar con la empresa. Sí, creo que después tenemos algún ejemplo de justo de esto, de la tesis ha cambiado o algo así, creo que tengo uno. Muy claro. Chicos, os quería primero de todo, os confirmo que sí, la teoría de las perspectivas es de Kahneman y de Amos Tversky, que nunca sé muy cómo se pronuncia, y creo que este concepto aparece también en el libro Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, lo comenta ahí en el libro, y es curioso porque justo en el evento de antes, hablando con Alberto Jiménez sobre modelos mentales y pensamiento multidisciplinar, si alguno de vosotros ha estado presente, sabrá que hemos hablado también de Kahneman, entonces vemos también, y vosotros que le habéis dedicado unos cuantos errores solamente a la fuente psicológica, pues vemos la importancia que tiene este campo de la neuroeconomía, ¿no? Del behavioral en la inversión realmente. Es que es muy fuerte, es decir, aunque lleves años en el mercado o décadas, a nivel psicológico te puede afectar igual, es tremendo. Continuamos con el sesgo de autoridad, es decir, pues el típico Warren Buffett compra y no sé si había comprado bonos de una petrolera, puede ser, o bonos convertibles o preferentes. De Occidental puede ser. De Occidental Petroleum, sí. Salió en los titulares Berkshire Hathaway. Bueno, mejor dicho, en los titulares siempre aparece Warren Buffett, que no tiene por qué ser Warren Buffett, sino el holding, Berkshire Hathaway.
compra preferentes de Occidental, ya la Occidental más 15%, más 20%, y creo que está en bancarrota. O sea, hay que andarse con mucho ojo. Es decir, porque un inversor famoso, conocido o que respetemos haga algo, como, no sé, también vendió aerolíneas y luego las aerolíneas subieron. Es decir, por ser un inversor famoso y demás, no tiene por qué tener la razón. Todos se equivocan y todos cometen errores y está ahí. Entonces, esto vuelve a estar relacionado con invertir en tu círculo de competencia y haciendo tu propio análisis, sabiendo lo que haces. Sesgo de disponibilidad está relacionado con lo que comentaba Paco también de las acciones bajan. Vale, ¿por qué bajan? El viernes, por ejemplo, el boicot de Facebook, famoso, que cayeron las acciones un 10% o algo así. Pues oye, ¿esto afecta a los fundamentales del negocio o es algo pasajero de 1, 2, 3 meses? Entonces hay que cogerlo todo siempre con la cabeza fría. Es decir, no hay que asustarse de, hay un boicot a Facebook, mejor vendo y ya veré después si vuelvo a comprar. Eso suele llevar a errores, siempre que no afecta a los fundamentales del negocio. Igual hay un cambio regulatorio y a Facebook le prohíben tener datos de usuarios. Eso revienta el modelo de negocio. Entonces hay que tener una báscula ahí y para ello hay que conocer bien el negocio. No sé si quieres añadir algo, Paco, porque como estaba relacionado con lo anterior. No, muy buen ejemplo el de Facebook. Diferenciar de cuando las nuevas noticias destruyen tu tesis original, que entonces ahí es donde tienes que cambiar de opinión, rehacerla. Normalmente si la tienes que rehacer, suele ser mala señal. Suele ser, lo mejor que puedes hacer es vender y luego ya, si la rehaces, comprar otra vez. Pero si tienes que rehacer la tesis y dices, bueno, pero sigue estando barata porque ha caído, normalmente suele haber problemas con eso. Pero sí, hay que mirar si afecta a la tesis o si es algo pues que yo creo que, por ejemplo, en el tema de Facebook, le está dando publicidad gratuita a todos los que están diciendo, pues retiramos tal, y le dan publicidad. Y además lo que pasa es que Coca-Cola y todos estos que están retirando es porque están teniendo un trimestre muy malo, aprovechan para recortar gastos y para que sus márgenes no estén tan resentidos, consiguen publicidad gratuita para quedar de guays, de decir, mira, lo hacemos con... Nos unimos al boicot. Claro, nos unimos al boicot, luego Facebook hará algún paripé para quedar bien y luego volverá. Pero bueno, o sea, no es nada significativo que afecte al negocio de Facebook a largo plazo. Es mi opinión, por supuesto, igual estoy equivocado, pero es mi opinión que yo no cambiaría mi valoración de Facebook por esto. Sí, y buen punto el que comentas también. Cuando pierdes confianza en la tesis, si tenías un 100% de confianza y esa confianza pasa al 75%, suele ser una pista de que te perdiste algo o hay algo que no has analizado bien. Entonces, hay que dar, como mínimo hay que darle vueltas. Ahí ya es un poco personal. Lo que comentabas de vender y luego estudiar, eso ya es un poco personal. Pero sí, hay que revisarlo, sí o sí, eso siempre. Bueno, y el efecto halo yo creo que se produce en torno sobre todo a CEOs carismáticos, CEOs que hablan muy bien, que hablan sobre su visión del mundo, que quieren cambiar el mundo y demás. Y si os interesa esto, este libro es muy divertido, muy entretenido, el de Halo Effect, de Phil Rosenwhite, o como se pronuncie, y está divertido ese libro, si os interesa, como curiosidad. Y ahora creo que van mis errores, qué suerte. Vale. Vamos con ejemplos reales y dolorosos. Chicos, antes de empezar con los errores, solamente os digo, llevamos 40 minutos, bueno, realmente son 35 minutos, ¿de acuerdo? Vale. Si queréis, vais a ir haciéndolos escalonados, ¿no? 3 y 3, vamos a hacer 3 y 3. Vale, pues hagamos 3 y 3. Yo creo. Hagamos 3 y 3, sí, os lo digo porque tenemos bastantes preguntas y después de esas primeras 3 y 3 vemos si seguimos haciendo algunos errores o si no pasamos con preguntas. No, esto va rápido. Venga, lo hacemos aceleradamente, sí. Sí. Bueno, título del error. Comprar negocios baratos, pero que están en declino. Evidentemente, yo subestimé cuando compré que estaba barato, pues a PER 10, 12, EV/EBITDA 9. Bueno, lo mirases por donde lo mirases, estaba barata en múltiplos. Pero claro, cuando la empresa está barata en múltiplos hay que preguntarse por qué. Lo que yo inicialmente no sabía es que el sector estaba en un declino, pero espectacular. Cada año la empresa ganaba mucho menos dinero.
la presentación corporativa de la empresa te dice, no, vamos a mejorar los márgenes, invertimos mucho en digital, bla, 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 bla. La empresa siempre tiene una estrategia, pero las estrategias fallan. Entonces, la empresa, digamos que estaba en el lado equivocado de la ventaja competitiva. En este sector, el MOAT lo tenían Facebook y Google, no las empresas de servicios de publicidad como WPP, Publicis y demás. Dentsu creo que es una japonesa, bueno, hay bastantes. Como ejemplo práctico, las compré a 17 libras y pico en 2017 y un año más tarde le di vueltas a la tesis y dije, esto es un error como una casa, y me dolió mucho venderlas con casi un menos 20%, pero lo que sí que me gustaría destacar es que a 12 de junio, cuando hice el pantallazo, cotizaba a 6 libras y pico. Esto es un menos 64% respecto a la inversión inicial. Es decir, si en 2018 hubiese dicho, bueno, voy a esperar a ver si recupero la inversión, entonces lo único que habría conseguido es tener más pérdidas. Entonces, lo del efecto anclaje, os digo que es que aparte tiene un nombre curioso porque es el ancla que te lleva para abajo. Entonces, cuidado, hay que asumir el error siempre, ser humildes y ser honestos contigo mismo, con uno mismo. Que es la moraleja que os puse aquí. Siguiente. Preferir negocios baratos a negocios de calidad. El ejemplo más claro que se me ocurrió fue invertir en H&M, la empresa de moda, de tiendas de ropa y demás. Mi tesis inicial era que es una multinacional establecida, una empresa familiar y bien gestionada. En mi cabeza sonaba muy bien, ¿no? Como dicen los de Pantomima Full. ¿Cómo es, Paco? En su cabeza sonaba espectacular, sí, o algo así. Sí, pues, sí. Ese era yo invirtiendo en H&M. Lo mismo otra vez. Aparte, la empresa tenía caja neta, estaba barata, pagaba un buen dividendo. Dije, ¡buah! Esta es la mía. Aquí me forro. Realidad, otra vez, negocio en declino. A buenas horas me di cuenta. El MOAT estaba, como todos sabemos, en Inditex, que hacía las cosas mejor que todos. Y ya está, no hay más que hablar. Compradas a 215 coronas suecas en 2017, vendidas en 2018 también pues con una pérdida similar a WPP, con un menos 21%, y de nuevo, si no hubiese vendido, lo único que habría conseguido es tener más pérdidas. Entonces, otro ejemplo más de que hay que ser honestos y hay que darle más vueltas a la tesis y que la calidad se paga. Es así. Invertir en empresas demasiado complejas. Por ejemplo, invertí en Babcock, que es una empresa británica que tiene distintas divisiones. Hace mantenimiento de centrales nucleares, de buques de guerra, no sé, hace unas cosas que suenan súper chulas, pero... De submarinos también, ¿no? Me suena. Sí, hace unas cosas que dices, estos tienen que ser una ingeniería, pero de la leche, que seguramente lo serán, pero después me di cuenta, después de invertir, que a pesar de estar muy barata, de pagar un dividendo decente, más o menos en ingresos no caía mucho, estaba bastante plana, es decir, no es que cayesen los ingresos un 10% anual, pero la empresa era complicada. Bueno, perdón, me adelanté un poco. Cada año generaba menos free cash flow, es decir, aunque los ingresos estaban más o menos planos o caían un poquito, al final la generación de caja de la empresa se deterioró año tras año, se deterioraba año tras año. Digamos que el principal error mío fue elegir una empresa con 4 líneas de negocio muy distintas entre sí, es decir, requeriría una cantidad de tiempo brutal para analizar bien cada una de esas 4 unidades de negocio, porque mantener un submarino igual no tiene mucho que ver con mantener una central nuclear, entonces hay que andarse con ojo. Y de nuevo, compradas a casi 9 libras en 2017, vendidas con un menos 29% un año y pico después, y a 12 de junio otra vez menos 58%. Es que he puesto mucho énfasis en esto para que veáis lo importante que es reconocer los errores y ser humilde y agachar la cabeza un poco, decir me equivoqué y pasar página, punto. Conclusión, falta de profundidad en el análisis y evidentemente evitar empresas demasiado complejas. ¿Quieres seguir tú, Paco? Que ya le di 3. Venga, voy yo a las mías. Creo que le tienes que dar a compartir pantalla. Sí, a ver, un segundo. A ver, ¿dónde estoy? 2 puntos. Vale, espera. Es que estoy aquí en mi... Aquí me pone que está compartiendo la pantalla.
No sé, Andrei, cómo se ve, si se ve mi pantalla compartida. Yo creo que sí, como los dos estabais en la misma diapo, pero bueno, Vale. imagino, estás en la de Farol, ¿verdad? Sí, Si le das ahora, por ejemplo, un clic, a ver si avanza. a ver. Ahí está, esa es la tuya, sí. Vale. Vale, De muy hecho, bien. acabamos de hacer spoiler de Tesco, pero bueno. Bueno, no Oh, pasa nada. Venga, pues empezamos. Esta es A ver, creo que es la primera. Ah, no, la primera es esta. Ya sabemos las tres que voy a doble decir. spoiler. Sí, sí. Bueno, la primera, seguramente que haya gente que la conozca, que es Duro Felguera. Es una empresa de ingeniería española, fundada en 1858, es decir, pues, más de 150 años de historia, más de 100 años cotizando. Cotiza desde 1905 en la bolsa española, que ya es decir, la analizaba si tenía un alto roce, una alta rentabilidad sobre el capital empleado, buenos márgenes, 800 millones de capitalización y 400 de caja, o sea, una animalada, cotizaba 6 veces beneficios. Y entonces dije, bueno, pues viendo todo esto, viendo estos números, pues está baratísima. Entonces, ¿qué hice? Pues la compré en octubre de 2011 a 4,6 euros con acción. ¿Qué pasaba? Pues que la cifra de negocio que tenía esta empresa en Venezuela había pasado del 8% en 2008 al 45% en 2010. Es decir, que tenemos un negocio con altos márgenes, pero sí, ¿de dónde vienen? De Venezuela. ¿Qué pasó? Pues aquí vemos los titulares a la derecha. Empezaron a aparecer chanchullos. Duro Felguera vendió el chavismo, una central inservible a precio de oro. Claro, así tienes márgenes muy buenos y rentabilidad sobre el capital muy buena. Bueno, aquí veis todas las cosas que hubo de chanchullos. La caja neta se convirtió en deuda neta y finalmente vendí en diciembre de 2017 a 0,33 euros por acción. Y ahora está, no lo puse lo que pone Adri, pero ahora está más barata todavía. Así que, moraleja, cuidado de dónde vienen los ingresos. No es lo mismo. Bueno, también puede haber otra segunda moraleja, que es que no me gustan los negocios de proyectos en general, también como técnicas reunidas, si bien técnicas reunidas me parece mucho mejor, pero es complicado, porque tú haces un proyecto, tú estimas unos márgenes, pero tienes un error y lo que puede tener un margen neto de un 3%, porque suelen ser bastante competitivos, se convierte en un 0 o en un negativo. Así que hay que tener cuidado con este tipo de negocios. Estos tipos de empresas de ingeniería que van por proyectos, porque a veces parecen muy buenas y no lo son. En este caso ya las cifras eran buenísimas, pero ¿de dónde venían? Pues de Venezuela. O sea, y al final ahí pasa lo que pasa. O sea, este es el primer ejemplo, Duro Felguera. Otra, Farol, la antigua Portugal Telecom. Aquí el error vino de especular con operaciones corporativas. Yo cuando invertí ya sabía que era una empresa mala, o sea, no venía de invertir de Telefónica, o sea, sabía que no era el tipo de empresa que me gustaba a mí, pero bueno, es una empresa con productos sin diferencial, endeudada, mal gestionada, pero también está muy barata, había caído muchísimo. ¿Qué pasó? Que en 2014, noviembre de 2014, Isabel dos Santos, que es la hija del presidente de Angola, que es la mujer más rica de África, y no por montar su propio Google ni nada parecido, sino, pues ya podéis imaginar, pues hace una oferta a 1,35 €. ¿Por qué se rechazó? Por ser un precio inferior al precio legal. Según la legislación portuguesa, pues tienes que hacer una oferta a un precio superior de la media de los últimos 6 meses, creo que era. No sé si ha cambiado, pero creo que era así, digamos, la ley. Entonces, como había caído, pues no podía comprarla tan barata. Siguió cayendo y está cotizando a 0,8. O sea, cotizaba a casi la mitad del precio de oferta. Y dije, bueno, pues si le interesaba a 1,35, ahora está a 0,8, espera un poco, vuelve a hacer la misma oferta a 1,35 y se queda todo. ¿Qué pasó? Que lo que hizo, claro, ser la hija del presidente de Angola, pues tiene ciertos beneficios, como por ejemplo, bloquear todo el cash de la filial de Angola. O sea, Portugal Telecom
en Angola ganaba bastante dinero, generaba bastante caja, la empresa está muy endeudada y dice, sí, no me la vendéis a 1,35, vale, pues esta caja de aquí no sale, me la quedo yo. Entonces, básicamente, la oferta no llega, casi quiebra la empresa y, bueno, ahora yo al final la pude vender a 0,5 en 2017 en un rebote, pero ahora cotiza también mucho más abajo. Creo que cotiza, pues no sé si sobre 0,2. O sea, otra acción que además la vendí con pérdidas, pero podría haber sido peor si la mantuviese. O sea que aquí mi moraleja es cuidado con las especulaciones. Yo en general no hago especulaciones, también lo hice con poco dinero. Me gusta a veces probar otro tipo de inversiones. Pues, por ejemplo, es un tipo de... Esto sería una especie de arbitraje. A veces lo pruebo, pero siempre hago este tipo de experimentos con poco dinero. O sea, el dinero perdido en total no fue mucho, pero me gusta hacerlo también para aprender. Porque gracias a este error, pues no cometer errores similares en el futuro. Y aquí mi moraleja es cuidado con las especulaciones en empresas de baja calidad. Si fuera una empresa buena, que yo dijera, bueno, la compro y si no hacen una OPA, pues no pasa nada porque es una empresa buena con la que me sentiría cómodo y creo que puede valer más en el futuro, pues no pasa nada. Pero en una empresa que yo ya sé que es mala, está muy endeudada, pues no volvería a hacerlo. Y mi tercer error es Tesco, que el error consistió en... Bueno, son varios errores. Aquí hablo del falso valor en libros, pero es más. Bueno, voy a hacer una introducción. Tesco es, muchos lo conoceréis si habéis visitado Reino Unido o Londres, pues es una empresa de supermercados británica, era la hegemónica allí, digamos que sería el equivalente a Mercadona, tenía buenos márgenes y buena rentabilidad sobre el capital, parecía que estaba bien gestionada, además estaba participada por Warren Buffett y también la habían comprado los gestores de Bestinver cuando estaban, bueno, estaban Paramés y Guzmán y, digamos, en la antigua época de Bestinver, pues tenían Tesco también. Estaba endeudada la empresa, eso es cierto, pero respaldada por activos reales, que eran sus activos inmobiliarios, y lo que hice fue comprarla en enero de 2014 a unos 320 peniques por acción. ¿Qué pasa? Que la competencia low cost alemana empezó a apretar. Aldi, que se estaba metiendo en Reino Unido, que es un negociazo, es impresionante, no cotiza en bolsa, pero me encanta, seguramente sea de los supermercados que más me guste, pues empezó a apretar en Reino Unido. ¿Y qué pasó? Que no había tales ventajas competitivas. O sea, Tesco pues le fue bien, pero porque no había este incumbente que le empezó a comer el pastel. Bajaron los márgenes, que estaban, bueno, inflados entre comillas, digamos que eran altos porque no había competencia dura de verdad. Y además, ¿qué pasaba? Que el valor de sus activos inmobiliarios era engañoso. ¿Por qué? Porque esos activos inmobiliarios valían lo que valían porque tenían ahí un Tesco. Sin un Tesco, esos activos inmobiliarios valían menos. Al final, vendí en septiembre de 2016 a unas 180 libras por acción y aquí digo que mi moraleja es entender los fundamentos de la tesis, pero también quiero decir que tuvo una parte buena, una parte positiva, ya que me ayudó a evitar caer en Sears. Sears, bueno, aquí tenemos dos partes a la derecha. Buffett reconoce que cometió un gran error al invertir en Tesco y por otro lado tenemos la inversión en Sears Holdings, que era una de las principales posiciones de Bruce Berkowitz, uno de los inversores concentrados más famosos de Estados Unidos. El tío es un fenómeno. ¿Y qué pasaba? Que su tesis de inversión también se centraba en los activos inmobiliarios de Sears. Pero yo, gracias a equivocarme con Tesco, vi que pasaba lo mismo. Los activos inmobiliarios de Sears valían lo que valían porque tenían un Sears. Sin un Sears, ese activo inmobiliario valía muchísimo menos. Entonces, gracias a eso, evité una pérdida. O sea, yo cuando vi la idea de inversión en Sears Holdings, pues cotizaba eso a 20-25 y ahora cotiza a 19 céntimos. Es decir, una pérdida de un 99%. Es una pérdida que evité gracias a aprender de mis errores, que también eso es muy importante. Y bueno, estos son 3. Adri, no sé si quieres ir tú al siguiente. Andrei, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Lo podemos hacer rápidamente? Va rápido, ¿eh? No
Yo os diría, chicos, si os parece bien, os quedan 3 errores a cada uno y luego la parte final, ¿no? Con las reflexiones, con algunos consejos. Como queda media hora, yo os diría de abrir ya el turno de preguntas y podéis volver a alguno de los ejemplos que os quedan por presentar si están relacionados con la pregunta. Y si no, al final de la presentación, si vemos que respondemos bastantes de las preguntas, podéis despachar algo más del contenido. Más que nada porque tenemos 27 preguntas y creo que la gente se anima bastante. Entonces a mí me daría pena que se quedasen demasiadas en el aire. Si os parece bien, os voy planteando ya algunas. Venga. La primera de todas, que además que lleva Intentamos ir al James. grano en las respuestas, ¿no, Andrei? Sí, dentro de lo posible. Pero Venga. os permito divagar un poco si está relacionado con el contenido algunos ejemplos o errores que se os habían quedado por ahí, ¿vale? Venga. Así los saquéis a relucir también. La primera pregunta de Daniel Martín. ¿Cómo decíais para ir descubriendo compañías para el principio de vuestras carreras? Pregunta esto porque dice que hay mucho ruido y especialmente al principio. También hay otra reflexión. Voy a ver si doy con ella, que estaba un pelín más abajo, que nos la hacía Carlos Plaza. Dice, habláis de círculo de competencia. ¿Cómo es posible que los gestores profesionales tengan entre 30 y 35 posiciones en cartera? Lo que significa conocer, y me quedo corto, más de 100 empresas. Esto lleva a que se cometan errores porque es imposible acumular tanto conocimiento, incluso para un equipo de varios analistas. Esto lo vemos los aficionados en aquellos sectores que conocemos por nuestros estudios o profesión. Es el gran fallo que veo al value investing. ¿Qué podéis comentar en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a por dónde empezar a buscar ideas de inversión y también cuántas buscar, por así decirlo, o cuánto tiempo dedicarle a cada idea para que sea algo llevadero para un inversor particular? Adri, ¿empiezas tú? Vale. Pues para buscar empresas, sobre todo al principio, tiraba más de posiciones de fondos, porque evidentemente cuando tenía menos conocimientos, ese sesgo de autoridad para mí pesaba más, que yo tengo menos conocimientos, otros inversores que saben 400.000 veces que yo han hecho su trabajo y su tesis y demás, y pues cogía la empresa pues, que más me llamaba la atención, de un buen sector o de lo que fuese. Después ya, al cabo de pocos meses, la verdad, no me atraía mucho eso porque veía que también se equivocaban como todos. No, por ser gestores profesionales no van a acertar el 90% de las posiciones, hay que tenerlo muy claro. No sé si era Greenwald el que hablaba de acertar, o Peter Lynch, ¿no? El que hablaba de si aciertas 6 de 10 en este negocio ya eres bueno, ¿no? Creo que lo decía Peter Lynch, pues hay que tener eso en la cabeza, yo creo. Y después ya tiraba un poco más de screeners, un poco más de si conocía el sector, pues veía quiénes eran las empresas cotizadas y a ver cuál era la más interesante, la más barata, la que crecía y un poco tirando del hilo. Al final está muy relacionado con el círculo de competencia, porque si conoces a los proveedores Tier 1 de automoción, al final vas a saber que CIE es un empresón y que otras pues no son tan buenas, por ejemplo. No sé si quieres añadir algo ahí, Paco. Sí, bueno, yo añadiría, además de, yo también empecé mirando los fondos, pero ahora tenemos una ventaja en el año 2020, es que cada vez puedes contactar más en España. Antes pues igual tenías que ir más por el resto del mundo, pero cada vez hay una comunidad. Bueno, Value School ayuda también mucho, Alfa Positivo, cada vez hay más redes de colaboración entre incluso Twitter. Bueno, hay diferentes redes sociales que te permiten generar ideas de inversión y eso antes no lo había. O sea, yo cuando empecé en España esto estaba completamente en pañales y ahora eso ha mejorado muchísimo. Sí. Y pues yo pues tengo muchas ideas de inversión de hablando con otros inversores, leyendo a inversores, sobre todo internacionales, y de gente de España o hispanohablante, hablando con ellos, compartiendo ideas. O sea, así, esta nueva forma de generar ideas de inversión antes era más complicada y ahora pues ayuda bastante. Yo añadiría eso. Y sobre el círculo de competencia, pues, a ver, hay que tener en cuenta que hay tesis de inversión más o menos complicadas y también depende mucho del precio. Porque, por ejemplo,
Yo, ahora cuando cayó todo, compré acciones de AENA. Compré acciones de AENA creo que eran a 92 euros por acción. Ahora ya no las tengo, creo que las vendía a 130 y algo. ¿Qué pasa? Tampoco he estudiado AENA en profundidad, conozco la empresa, conozco lo que hace, pero sé lo suficiente para llegar a mi conclusión de que vale bastante más de 90. Para mí, un valor razonable de AENA al que llegué, siendo un negocio razonablemente simple de entender, es que de aquí a 5 años, 200 euros era un valor razonable, incluso moderado. Entonces, compraba algo por 90 que a 5 años, de forma razonable, pues tendría un valor de 200. Entonces, la rentabilidad que me daba era de un 16 y pico por ciento. Al final, yo pensé que iba a tener que ser más paciente, pero subió bastante en poco tiempo y vendí. Porque, digamos que el riesgo seguía presente, pero la rentabilidad no era menor. O sea, ¿qué tienes que saber? Hay diferentes estrategias. Hay estrategias más concentradas, que si tienes 5, 6, 7 posiciones, pues tienes que saber todo de esas posiciones. O puedes tener más posiciones y saber lo suficiente para invertir en ellas. O también lo que hago yo es un mix. Tener unas posiciones que sigo mucho más y puedo tener más de un 10% en cartera, y otras, como por ejemplo AENA. Cuando compré AENA, compré para un 2% de la cartera. Es un ejemplo de las últimas inversiones que he hecho, y digamos que también puedes jugar con eso, jugar con tu círculo de competencia. Si es una empresa que no sabes mucho, pero parece que está muy barata, pues puedes comprar una pequeña parte de la cartera. Si es una empresa que sabes mucho y además parece que está muy barata para ti, pues puedes comprar mucho más, porque el riesgo es menor de equivocarte. Pero, por otro lado, está el riesgo de precio. Y para mí el riesgo de que valiese menos de aquí a 5 años o de que no tuviese una rentabilidad razonable de aquí a 5 años era bajo. Y bueno, esta es otra forma de gestionar el riesgo también. Sí, buen ejemplo. Sí, por relacionarse también un poco, son ideas similares, ¿no? Lautaro López nos planteaba que, bueno, es una contestación a Álvaro, es una buena idea para obtener ideas de inversión, hablando de filtrados, ¿no? Yo, por ejemplo, filtro inversiones en base a la fórmula mágica de Greenblatt y a partir de ahí empiezo a analizar empresas. Y luego, a ver si encuentro, aquí está la pregunta de Álvaro. Álvaro nos dice, Álvaro Espinosa, buenas tardes, ¿crees que es buena idea filtrar empresa a partir de lo que hagan los gestores que sigo? Es decir, empezar a estudiar la empresa o invertir después de que los gestores la incorporen. Gracias. Damos por respondida estas preguntas y por cerrar todo esto de las fuentes de errores, de los procesos, perdón, de la generación de ideas, ¿no? A ver si me podéis decir cada uno, ¿cuál diríais que es la fuente de ideas más problemática en cuanto a aquella que suele tener más errores de inversión? En vuestra experiencia, está bien que esto a veces es algo fortuito, ¿no? Porque a veces pues dices, no suelo hacer caso a ningún otro inversor y de repente le hago caso y mala suerte, te toca una mala, pero ¿cuál dirías que ha sido la fuente de ideas más problemática para vosotros? En mi caso, Seeking Alpha. Porque al final Vale. escriben ahí cientos de personas y nadie te asegura que esa persona tenga unos conocimientos bestiales, por desgracia. Entonces, hay gente que sabe muchísimo más que yo y son inversores profesionales, y hay otros articulistas, por decirlo así, que al final no hacen todo el trabajo que deberían, o ellos lo hacen lo mejor que pueden, pero su tesis tiene muchos fallos. Entonces hay que andarse con ojo. Hay que ser siempre escépticos cuando leamos la tesis de otra persona, porque se le puede haber escapado algo. Igual esa persona cree que lo tiene todo y a veces le ponen como mucho énfasis y dan mucha confianza, pero igual se les escapa una cosa que tú sí puedes llegar a saber si analizas bien la empresa. Entonces al final está relacionado con hacer tu propio trabajo y tener confianza en la tesis. Adrián, solo una pregunta. Sí. ¿Lo extenderías también a Internet en general? ¿Y qué le dirías a una persona cuando piensa en estas cosas, ¿no? Pues, ¿qué hago? Sí.
leo solamente lo que me gusta, porque entonces igual caes en un sesgo de confirmación, claro, peligroso, ¿no? O, peligroso. sí, o para una persona que igual no tiene tanto criterio y está empezando, ¿cómo decides qué leer y qué no leer en Internet? ¿O es Claro. mejor no leer nada directamente? Yo a nivel personal, si me interesa una empresa, lo primero que hago es analizarla yo por mi cuenta, ver la presentación corporativa, ver los rivales que tiene, a ver si son mejores, peores y por lo menos saber un poquito del negocio. Porque en mi caso, si yo leo la tesis de otra persona, que normalmente son tesis positivas, tesis de por qué esto vale más, ya empiezo el análisis sesgado. Empiezo el análisis diciendo, esta empresa vale el doble, esta empresa está infravalorada y claro, muchas veces en Internet, ya sea en Twitter, en páginas especializadas y demás, yo creo que pasa un poco eso. Entonces, si es un poco por curiosidad o a nivel formativo, pues leed todo lo que queráis. Pero si ya es para tomar una decisión de inversión, ahí yo mandaría con más cuidado a nivel psicológico. Es lo que comentaba Andrei. Muchas veces buscas por qué invertir en Nikola. Y claro, vas a encontrar miles de artículos diciendo que por qué Nikola vale, no sé, $1 trillón. Al final te autoconvences y no eres todo lo escéptico que deberías. No sé, Paco, si quieres añadir algo ahí al respecto. A ver, yo diría que donde más problemas hay son las tesis de inversión que encuentras por Internet de empresas con PER bajo o empresas que destacan por su valoración, porque lo que suele hacer la gente es, por ejemplo, en sitios como Seeking Alpha es competir, es muy competitivo y tú quieres tener la tesis más popular. Entonces, ¿qué buscas? Una empresa que cotice a múltiplos muy bajos y tampoco quiero decir que te los inventas, pero quieres ver ventajas competitivas cuando no las hay o quieres respaldar tu tesis y normalmente lo haces de una forma más efusiva de la que lo harías si no competieses por la popularidad en una red social, como al final es Seeking Alpha. O sea, no dejas de lado la objetividad y lo que quieres es decir, mirad lo que he encontrado, qué bueno es. Y hay que tener cuidado. Me gustan más las tesis por Internet de buenos negocios, decir, mira qué buen negocio es esto y explicar por qué es buen negocio, que decir qué barato es esto y luego explicar por qué es barato y no es tan malo, porque igual sí que es malo. Y eso es lo que suele pasar, que en realidad está barato y la gente exagera las bondades del negocio cuando en realidad no son tan buenas. Totalmente de acuerdo. Si me permitís ahí lanzar una recomendación para todos, siempre, cuando vayáis a consumir ese tipo de información, plantearos el incentivo que tiene la persona que está transmitiendo la información, porque eso te va a decir mucho. En el caso de lo que comentaba Paco, pues claro, es que sí de base y aparte con incentivos un poco maliciosos, ¿no? Como para maquillar esas tesis de inversión, pues es normal que siempre haya más errores ahí. Rafael García nos preguntaba precisamente por esto, ¿no? ¿Cuáles son los errores típicos al evitar al iniciarte? Los errores típicos a evitar al iniciarte en el mundo de la inversión. Habéis hablado un poco de los más graves, ¿no? Pero hay otros más típicos que se vean más en las personas que se estén iniciando, en los novatos, y que a vosotros os hubiese gustado saber para quizás no cometerlos en vuestro primer año como inversores, por ejemplo. A ver, el típico es pensar, o sea, ir con los conceptos que ves o con la imagen que ves en las televisiones, que siguen los programas estos iba a decir de mierda, de televisión típicos que ve la gente, de entrevistas, pues llevan a gente que da una imagen distorsionada de la inversión, que te vende que trabajas 1 hora al día, vives desde la playa y miras unos gráficos y ganas una rentabilidad brutal. Y claro, la gente quiere creerse eso y en realidad son estafadores. Entonces, ese es el gran problema que hay. El gran error, que es el que más comete más gente, digamos los que estamos aquí en esta charla, yo creo que ya lo han superado y hay que mirar otras alternativas, que es pues, aprender a invertir en acciones, en buenos negocios, invertir en fondos, ya sea de inversión activa, ya sea indexados, o sea, saber cuáles son las rentabilidades que puedes asumir, cuáles son las alternativas reales. Yo creo que ese es el gran error de los que empiezan. Que yo creo que los que estamos aquí viendo esta charla no lo tienen, pero en general es lo que pasa, que la gente se crea a los estafadores de turno, que ahí sí que tienen los incentivos a estafar a la gente.
Adrián, no sé si quieres añadir otro Un tipo de poco lo ejemplo. que comentaba al principio, que eran más o menos, yo creo que los más típicos. No sé si se ve mi pantalla ahora. No, se está La, compartiendo la de Paco ahora la pongo mismo. yo, espera, aquí están los típicos. Ahí están, más o menos. Estos ya te digo que casi todos los Mm, cometí al principio. Entonces, les diría a los inversores hacerse una pequeña lista de cosas a evitar. Estoy invirtiendo sin saber mucho sobre el negocio. Esta empresa es realmente compleja. Es decir, hay que evitar al principio decir, pues no sé, me compro Banco Santander porque es el banco más grande de España y ya está. Y va a existir dentro de 10 años, ¿vale? Igual existe, pero igual para entonces las acciones valen 1 euro en vez de, no sé, 3,5, 4, lo que cuesten. Y eso, evitar empresas súper complejas porque requieren una cantidad de horas brutales y yo creo que nunca las llegas a conocer de todo. Un poco adaptar la inversión a cada uno y hacer las cosas con un poco de criterio. Y es decir, tampoco hay una ley escrita de que, oye, tienes que invertir en acciones, ¿no? Yo creo que los inversores de inversión pasiva baten a la inmensa mayoría de inversores que invertimos en acciones. Es que es así. Indexándote tienes un retorno fantástico a largo plazo y tiene todo el mérito del mundo para mí. O incluso con técnicas que no son indexadas. Donde estás tú ahora, Adri, en Icaria, en la cartera permanente de Icaria Capital, pues es otra alternativa también. Totalmente válida, sí, sí. Sí, que es Totalmente una válida. mezcla entre activa e indexada. No sé si llamarla indexada o más automática, pero sí. O sea, hay muchas alternativas, pero el problema es que la gente no reconoce cuáles son las alternativas válidas, que son las que hay que analizar y hay que valorar. No alternativas no válidas que en realidad son una estafa, que es donde, por desgracia, mucha gente suele caer cuando empieza en esto de la inversión. Otra es hacerle caso a su banco, que te va a invertir en el fondo que bueno, es mucho mejor invertir en lo que te dice tu banco que te estafe un trader, esto es estafador, que te promete vivir de la bolsa con poco dinero, pero te va a dar el peor producto, que va a ser el producto en general caro, mal gestionado, donde gane el banco y no ganes tú. Eso también, eso sería lo segundo peor, digamos. Son los errores que comete más gente, esos dos. Sí, desgraciadamente. A ver, estoy mirando por aquí las preguntas. Hay algunas peticiones de que sigáis extendiéndoos un poco con vuestros errores. Y yo creo que más o menos vamos bien de tiempo. Nos quedan 15 minutos más para Muy contestar rápido. alguna preguntita. Si queréis hacer no sé ni cómo llamarlo, un Flash, sprint, un hacemos sprint. un sprint de esos 6 errores y seguimos Vale. con más preguntas. Perfecto. Venga, Adri, ¿le das tú? Sí, Figeac Aero. Ahí, Figeac. Perfecto, pues la tesis de inversión inicial, empresa familiar, el CEO tenía, no sé si el 50, el 60% de las acciones, lo que te da confianza, tienes skin in the game, es decir, si la empresa va mal, su patrimonio va mal, entonces eso incentiva mucho. Es un sector bueno porque al final era bueno, Figeac Aero, por resumirlo mucho, es un proveedor de Airbus, de Boeing y todos estos, y también provee a proveedores Tier 1, es decir, es un Tier 2, es un Tier nivel 2 y un Tier nivel 1, dependiendo del producto, y gran parte eran ingresos recurrentes y era una empresa de crecimiento. Estaba haciendo inversiones muy, muy bestias para automatizar las fábricas, abrir líneas de producción y demás, y la empresa tenía un plan estratégico de llegar a 650 millones de euros en ventas en el año, no sé, 2021 o algo así. Esa era la tesis inicial. Entonces, si eso se cumplía, había posibilidad de multiplicar por 2 o por 3 la inversión inicial en 2-3 años, con lo cual el retorno era atractivo, a pesar de que la empresa tenía bastante deuda, porque además no generaba todavía flujo de caja positivo. ¿Qué pasó? Mala ejecución. La empresa no llegó a ese objetivo de 650 millones de euros, a pesar de que el sector iba como un cañón. Aquí no había peros de coronavirus ni de nada. No había peros. La empresa no consiguió su objetivo, punto. No había más. Pero aquí esperé para ver si la empresa ampliaba los márgenes, si generaba flujo de caja. Le di como otro voto de confianza. Error. Comprada a 17 euros 2017, vendidas a 11 euros, que fue una pérdida del 36%, que me dolió de narices.
y cuando saqué este pantallazo ya habían caído un 75%. Entonces, reitero lo dicho una vez más, hay que reconocer los errores, ser humildes y ya está. Hay que ser rigurosos con la tesis y si no se cumple, vender. Es decir, mi tesis no se cumplió y entonces dije, pero voy a esperar a ver si mejoran los márgenes, y eso me mató. Y estoy seguro de que esto de voy a esperar a ver si mejoran los márgenes también estaba relacionado con el anclaje de vamos a ver si recuperamos un poquito más, seguro. Sí, sí. Si le das a la siguiente, porfa. Venga, Daimler. Daimler. Falta de profundidad en el análisis. Es que con eso ya hago la moraleja. La tesis de inversión inicial, marca conocida, ventas en todo el mundo, vendía un montón en China, crecía bastante y tal, pero la realidad es, esto es un poco extrapolable a todos, a los fabricantes de automóviles en general. Es un negocio cíclico muy apalancado y con unas necesidades de inversión enormes. Ya no solo tienen que sacar modelos nuevos, que necesitas un montón de ingenieros desarrollando componentes para los vehículos nuevos. Tienes que invertir en vehículo eléctrico, en vehículo autónomo y es que no les da. Tienen unos márgenes reducidos y todo se va a I+D, a CAPEX y a diseñar nuevos modelos. Es decir, yo creo que es de los peores negocios del mundo. Que pueda haber alguna empresa buena en el sector, no digo que no, pero es como mínimo difícil. Compradas a 67 euros, 2017, vendidas a 58 más o menos, menos 14%, no perdí mucho, pero a 12 de junio cotizaba a la mitad de lo que había comprado yo. Entonces, de nuevo, hay que ser rigurosos y estudiar en profundidad, porque esta la compré, digamos, que es una marca establecida, bueno, tiene buenos márgenes, Perocho, las empresas cíclicas, cuando están en un mercado alcista, siempre están a PER 6, PER 7, PER 8, parecen baratas. Y luego, ahora te encuentras, no sé, Renault el otro día estaba como a PER 100. Entonces, hay que andarse con ojo con las cíclicas. Y si le das con la siguiente, ya remata. A mí esto me pasó lo mismo en BMW, o sea, es lo mismo. ¿No? Tal cual, sí. Tal cual, copy-paste. Perfecto, esta es un caso curioso mío, porque aquí esta es una cadena de restaurantes de pubs, mejor dicho, del Reino Unido, que, bueno, sirven bebidas y comida y, bueno, el negocio es simple, cualquiera lo puede entender. Habrían como 15 restaurantes por año, tenían unos márgenes decentes para lo malo que es el sector y la primera vez que conocí la empresa la compré como aquí a 100 y pico peniques y tuve la chorra, porque fue chorra, pura chorra, de que hicieron una OPA a 200 y pico peniques. Entonces, claro, eso me dio una confianza bestial. Compré a 100, vendía a 200 y un poco también como Farol, ¿no, Paco? Le hicieron una OPA a 200, esto vale 200. Bueno, vendía 200, la OPA la rechazaron los accionistas y pensé, bueno, esto es un caramelo, los accionistas dicen que esto vale más. Y volví a comprar pues a 100, mira, lo tengo aquí, 144 peniques en 2017, pues no sé, por aquí, no sé, algo así. Entonces, las vendí después porque, digamos que la directiva se relajó, empezaron a caer las ventas comparables, de caja neta pasó a tener deuda, el negocio fue a peor. Además, en un negocio sin ventajas competitivas, entonces se te acumula todo. A 12 de junio cotizaba 23 peniques y yo creo que ahora a menos. O sea, tuvo que ampliar capital y un desastre, un desastre. Menos 84% en poco más de 2 años. Es decir, cuidado. De nuevo, hay que olvidarse de que al darle al botón de vender nos va a doler. Pues sí, pero es que si no vendes, después te va a doler más. Hay que tenerlo muy claro. Y que nos estamos salvando de futuras pérdidas asumiendo los errores. Y con esto ya termino mi parte. Todo tuyo, Paco. Venga, eso, vendes, te va a doler, pero luego se acaba el dolor también, hay que decirlo. Sí. Luego ya te olvidas. Sí. Error de omisión, para no decir solo errores de pérdida de dinero. Muy rápido, Inditex, todos lo conocéis, empresa en mi ciudad, Zara, Stradivarius, Pull&Bear, ya la sabéis, muy buen negocio excelente, que ya Adri lo puso ejemplo de negocio excelente, comparado con H&M, salud financiera excelente, problemas a corto plazo subsanables, bueno, esto fue en 2008, con la crisis. O sea, sí, estaban vendiendo menos, tal, y sí que estaba teniendo problemas. Y cayó un 50%. O sea, estaba, en mi opinión, barata para comprarla. Incluso bastante barata. ¿Qué pasa? Recibo información interna. Claro, yo soy de Coruña, la sede está aquí al lado, y hablando con gente,
buah, el negocio está peor de lo que parece, van a cerrar muchas tiendas ya por primera vez, va a seguir cayendo, yo esperaría, tal. Claro, también dentro de la empresa les ponen las pilas a la gente para que no se relajen, porque bueno, es una empresa que estaba acostumbrada a ir siempre bien y ahora iba menos bien. O sea, de crecer a doble dígito a este año, pues estar plano e ir especialmente mal en España. También era el negocio más saturado. En el resto del mundo seguía como un tiro. Entonces dije, venga, pues voy a esperar un poco más. Si se cae un poco más, compro. Ya como todas las noticias que me llegan son negativas, ¿qué pasó? 2008 aguantó bastante bien y bueno, pues aquí la vemos. No la compré cuando estaba a 5, además estaba sobre 5, cayó un poco más y me alegré. Dije, cayó un 5% más, tenían razón y ahora está a 25. O sea que fue un gran error. O sea, hay que tener en cuenta que no toda la información aporta. Y además, la gente, cuando lo pasa mal la empresa, en una empresa que está acostumbrada a pasarlo siempre bien, pues, o sea, que tampoco está pasando mal. O sea, un año malo de Inditex es como un año bueno de Telefónica, para hacernos una idea. O sea, que no... Y además, bueno, pues eso. Y al final no compré, error por omisión, 5 bagger y con la que ha caído. Cortoplacismo. Bueno, aquí voy a ir más rápido, quería contar más la historia, pero fue con Activision Blizzard, que yo la compré cuando salía la extensión del World of Warcraft, que era su principal cash cow, o sea, su principal fuente de generación de caja. Cataclysm no tuvo el éxito que debería. Durante esos años donde las tuve, pues los ingresos no tiraban por culpa de World of Warcraft. Yo veía que no tiraba y la acción subió. O sea, yo la compré en 2011 a $12, la vendí en 2014 a 20, con los ingresos y los márgenes más o menos planos. Y dije, bueno, veo que va a caer, es una empresa que me gusta, que me gustaría tener durante muchos años, pero, a ver, lo normal es que el mercado pues la reajuste, también anclaje de los múltiplos pasados, lo que comenta Adri. Además, eso, hablamos de 2011 a 2014, aquí vemos en 2014 que nada, incluso la expansión de Mist of Pandaria, que quería tirar mucho del público chino, al principio sí tiró, pero nada, volvió a desplomarse y dije, venga, vamos a vender y luego ya compraré más barato cuando caiga. Y aquí sigo esperando, desde los 20 que vendí y ahora está a 71. O sea, moraleja 1, no hacer market timing con buenos negocios, y moraleja 2, los beneficios que cuentan son los futuros. Así que un error por vender demasiado pronto. Este fue por Inditex por no comprar, este por vender demasiado pronto y el tercero por no vender. Y aquí el negocio es Harley Davidson, la conocéis todos esta empresa. En 2009 la compré, era una cíclica de manual, lo estaba pasando realmente mal, pero bueno, la compré a muy buen precio, creo que si salvaba tenía muy buen potencial, lo compré a precios de derribo, a unos $9 por acción. En 5 años había multiplicado por 9 esta inversión. ¿Qué pasaba? Que yo quería mi primer 10-bagger. Todos los que leemos a Peter Lynch queremos tener un 10-bagger. Es decir, una empresa que la compra se multiplica por 10. Yo ya sabía que estaba ultra cara. Bueno, ultra cara no. Muy, muy exigente. Tampoco vamos a decir precios de burbuja absoluta, pero está muy exigente. ¿Y qué pasó? También había nueva competencia, las motos Indian volvían a competir, es otra marca histórica que Harley acabó con ella hace muchas décadas, pero está volviendo con fuerza, que son la empresa es Polaris Industries. Además, Harley estaba teniendo mal encaje entre los millennials, el management tuvo mala ejecución, prometía demasiado y al final no la vendí cuando estaba cotizando pues a 70 y pico, porque quería hacerme un 10-bagger, es decir, multiplicar por 10, y entre la acción más los dividendos, más el dólar, que también se había apreciado, estaba a punto, y por eso no vendí, porque quería multiplicar por 10. O sea, es tan absurdo como eso. Y al final acabé vendiendo entre 55, vendí la mitad 55 en 2017 y la otra mitad 45 en 2018. Y ahora está a 20 y pico. O sea, al final acepté mi derrota y además siempre hacía eso. Bueno, lo vendo cuando subo un poco más. Pero bueno, a ver, tuve una rentabilidad muy, muy buena, pero la rentabilidad buena habría sido vendiendo, multiplicando por 9, sabiendo que ya el potencial era muy limitado.
pero como decía, bueno, si sube un 10% más, ya estoy en mi primer 10 bagger. Así que, moraleja 1, el orgullo es tóxico al invertir, y moraleja 2, también se puede cambiar de opinión, que al final es lo que hizo. Y bueno, conclusiones, las que ya sabéis. Adri, no sé si quieres decirla yo, tú la digo yo en 10 segundos. Dilas tú. Empleas con ventajas competitivas, balances sólidos, si no tienen deuda mejor, centrarte en negocios que sean generando caja en el peor escenario posible. Pregúntate, ¿este negocio valdrá más dentro de 10 años? Y también lo negativo. ¿Este negocio puede valer menos dentro de 10 años? Estas dos cosas. Y bueno, gracias por vuestro tiempo y seguimos respondiendo preguntas. Hemos sido rápidos, Andrei. Muy bien, chicos. Sí, genial, genial. ¿Da tiempo Yo creo alguna? que nos da tiempo a responder algunas preguntas más. Estaremos hasta ahí 35, porque como hemos empezado ahí 3 más o menos, Bien. pues tenemos tiempo para una ronda express. Genial que da pena dejarla sin responder, joder. Sí, nos van a quedar muchos igualmente. Nos van a Mm. quedar muchos igualmente, pero voy a hacer una cosa. Os voy a preguntar ahora primero sobre un tema, porque varias personas nos han preguntado por lo mismo y antes tú, Adrián, has hablado también sobre Seeking Alpha. Y esta pregunta, voy a elegir la que tiene más votos, que es la de Alberto Amezcua, sí, Amezcua, imagino que será. Seguramente ya hay expertos en análisis fundamental que hagan mejor que nosotros ese análisis. ¿Podrían dar algunos ejemplos de buenas fuentes de análisis fundamental? Gracias. Y luego también nos preguntaban sobre fuentes de información, entiendo que en general también relacionadas con la empresa, pues eso, de dónde puede la gente recabar información para poder hacer sus análisis. Pues se me ocurre ya de primeras una fuente buenísima y con registro gratuito es Value Investors Club, que lo fundó Joel Greenblatt, si mal no recuerdo. Es una página muy simple, súper cutre, pero suele haber mucho nivel en esas tesis, gente que controla, es decir, no te aprueban cualquier tesis. Si un inversor novato les envía una tesis, no te la publican ni de coña. Entonces, ahí hay bastante nivel. Puedes filtrar por market cap y demás, y hay de todo. Hay ideas long, hay ideas short. Si empezáis a invertir, por favor, no hagáis posiciones short. Es muy complicado, podéis perder muchísimo dinero y dedicaros mejor a buscar buenos negocios. Y incluso en Twitter, si buscáis a inversores famosos en Twitter, según el tipo de empresas que os gusten, en Twitter os hartáis de encontrar gente buena que da detalles sobre empresas. Las cartas anuales de los inversores suelen ser buenas referencias. No sé si, Paco, tienes así alguna idea, alguna fuente de calidad. A ver, a mí me gusta, de empresas así pequeñas, me gusta bastante Dave Waters de Alluvial Capital. Para decir un gestor así que me guste bastante, de ideas que suelen ser poco mainstream, digamos, poco seguidas. Suele centrarse mucho, bueno, su blog es OTC Adventures, es decir, aventuras en el OTC, que es el mercado, digamos, sería el equivalente al MAB en España, por poner una equivalencia. Y bueno, a mí me gusta bastante. Hay otras más, pero bueno, por decir una. Y muy buena el de Value Investors Club, sí. O sea, con Value Investors Club tenéis para rato. Hay miles de tesis. Ahí podéis pasaros la vida leyendo si queréis. Yo también, por recomendaros algo, directamente en Google, nombre de la empresa, Investor Relations. Entráis a la información que publica la empresa en su apartado de relación con inversores y ahí tenéis tanto las presentaciones que publican en los resultados trimestrales como el Annual Report, que todo eso es, bueno, por lo menos es información contable que está auditada, y ahí tenéis la información primaria, que eso siempre es muy importante para evitar, pues, ciertos, como hemos visto a lo largo de la sesión de hoy, ciertos sesgos psicológicos, ¿no? Bueno, también cuidado con esa información primaria por cómo te la venden. O sea, tú ves ya hablamos otra vez, varias veces aquí de Telefónica, tú ves cómo te presenta Telefónica sus resultados y parecen magníficos siempre. Luego los ves y dices, pero esto, ¿qué me estás contando? Y ves las cartas de Mark Leonard de Constellation Software y parece que el negocio... Se va al garete. Bueno, sí, se va al garete ya. O sea, es... Cuidado con esos incentivos también. Claro, eso es muy importante, hay que entenderlo. Que por ejemplo, que Telefónica tiene varios tipos de información, ¿no? La que es la primaria son las cuentas, punto. Nada más.
Sí. lo que va más allá de ahí, y estamos utilizando un ejemplo de Telefónica, que no es por, no es por nada, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo que estamos utilizando. Pero, por ejemplo, luego ya las presentaciones Sí. yo qué sé, las propias reuniones, que hay muchas por ahí también, no solo de esta empresa, sino de muchísimas otras, de directivos hablando ante inversores y todo eso. Claro. Ahí tened en cuenta lo que hablamos antes de los incentivos. O sea, ahí siempre la persona que os esté hablando de una tesis de inversión tenéis que preguntaros por qué me está presentando esto. Pues muy bien, chicos. Yo creo que vamos a cerrar solamente con una última reflexión que os voy a pedir. Ya son y 33. He visto en general se nos han quedado muchísimas preguntas, de verdad, lo sentimos mucho, pero bueno, me alegra también ver que hay tanto interés por el tema y yo creo que Paco y Adrián se lo merecen, que se han pegado un currazo con la presentación. Ha sido muy interesante. Pero antes de despedirnos y de regalaros, por supuesto, a vosotros dos, a Paco y a Adrián, este merecido aplauso electrónico o virtual, llamémoslo como queráis, me gustaría cerrar con una cosa. Y es que he visto, como os decía, muchas preguntas y creo que deberíamos remontarnos a lo que hemos dicho al principio de la sesión, que es el tema de la formación. La mayoría de estas preguntas se resuelven a base de formación y a base de ser Sí. curioso. He visto muy buenas preguntas, pero ya digo, es que no podemos por desgracia, responderlas todas, pero de verdad os animo a que sigáis formándoos y consumiendo contenido de calidad. A ver, estaría feo, ¿no? Está feo que yo lo diga, pero en Value School tenéis muchísimo contenido, casi todo el contenido es gratuito. Podéis echar un vistazo al contenido de Academia de Inversión, al podcast de Value Investing FM, a todo lo que es Alfa Positivo. Os hemos dejado por ahí las cuentas de Twitter también de Paco y de Adrián. Podéis mirar ahí tanto lo que retuitean ellos, a la gente a la que sigue. Podéis echar un vistazo. No quiero decir tampoco más nombres, pero ya que he dicho los vuestros, os voy a decir Finec, Rankia, Investia, Zona Value. Me olvido seguro de muchas, pero tenéis, por suerte, cada vez más plataformas aquí en España que proporcionan formación e información de calidad. Así que, sobre todo, id buscando esas fuentes poquito a poco y seguid formándoos. No sé si vosotros, chicos, queréis acabar con alguna reflexión sobre todo para la gente joven o para la gente que esté iniciándose en el mundo de la inversión. Pues yo diría que invertir no es fácil, todo lo contrario, es muy difícil y te pone a prueba, sobre todo si inviertes en acciones individuales. El mercado te pone a prueba siempre, siempre. Cada día pasan cosas y si no es el coronavirus es que la empresa tiene algún problema y te pone a prueba constantemente. Entonces, si queréis comprar acciones individuales, tenéis que trabajar muchísimo. Es que si no, lo más probable es que a largo plazo no lo hagáis del todo bien, que podáis perder dinero. Entonces, otra vía totalmente válida de invertir es lo que os comentaba antes, pues la cartera permanente de Icaria Capital. La rentabilidad no será la mejor del mundo, con un 5 o 6% anual, pero a nivel seguridad, a nivel volatilidad, es lo mejor. Si queréis un poquito más de riesgo, pues un ETF, os compráis el World, el S&P 500, el Nasdaq, lo que más os guste y lo dejáis ahí, ni lo miréis en el móvil. Tengo un compañero en el trabajo que mira a diario las cotizaciones y siempre comete errores. Lo de que os decía antes de cortar las flores y regar el césped es el ejemplo más clásico. Vende con un +10, +20 y deja el resto correr a ver si recupera y es lo peor. ¿Y Paco? No sé si quieres comentar algo. Yo iba a comentar lo mismo que Adri, que si quieres invertir, o sea, invertir es necesario, porque si no, tu dinero pues va a ir perdiendo poder adquisitivo. Si quieres hacerlo tú mismo, pues mi consejo es que lo hagas si te gusta, porque si no, es algo complicado y te vas a acabar amargando. Necesitas dedicar tiempo a la formación, te tiene que gustar eso. Lo que hemos visto aquí, mirar negocios, mirar por qué son buenos, echarle un vistazo a la contabilidad, te tiene que gustar. Si no tienes, o sea, si te gusta y estás dispuesto a dedicar tiempo, puedes invertir en acciones o parcialmente, puedes también invertir una parte en acciones y otra parte en fondos, ya sea eso, indexados, de carteras perfiladas, tipo la cartera permanente, ya sea de gestión activa, lo que quieras. Pero si no te gusta, sí que te recomendaría indexados, fondos y olvidarte de invertir en acciones. Si lo haces solo porque quieres ganar más dinero y no te gusta, no lo hagas.
Además me parece interesante porque es un muy buen punto de partida la indexación, porque te permite estar invertido y empezar a aprovecharte de las ventajas del interés compuesto a medida que puedes ir formándote poco a poco, y ahí sí que puedes empezar a hacer cada vez más cosas como bien comentabais, ¿no? Empiezas a seleccionar algunos gestores, igual empiezas a tener alguna acción en cartera, pero siempre y cuando tenga sentido hacer eso y que le estés dedicando el tiempo necesario. Pues chicos, yo creo que hasta aquí llega la sesión de hoy. Hemos cumplido, nos hemos ido un pelín de tiempo, pero bueno, la pena, las preguntas que se habían quedado ahí pendientes, pero vamos, yo creo que todos lo están diciendo por en chat. Bueno, en fin, gracias por compartir vuestra experiencia. Nos dice Agustín Fraile, José Valdés nos dice muchísimas gracias a Paco y Adrián por su trabajo y generosidad, y por supuesto a Value School por estas iniciativas. Gracias a ti, José, por estar hoy con nosotros. Alberto Manuel, excelente charla, muchas gracias. Muy interesante la charla. Por cierto, también había por ahí un saludo de Fernando Alonso, nuestro compañero de Píldoras de Conocimiento, amigo. Sí, Un saludo también para ti. Nelson Martins también, muchas gracias. Jesús Díaz, Camilo Celi. Bueno, ojalá poder saludaros a todos y la próxima vez responder vuestras preguntas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, con Paco Lodeiro, con Adrián Hernández. Una sesión de verdad redonda. Os agradecemos muchísimo el apoyo que le estáis dando al Summer Summit. Ha sido el primer día hoy, concluye con este evento, y la verdad que ha sido de 10. Esperamos que os hayan gustado mucho las sesiones. Recordad también que todas las sesiones se subirán después, tanto en formato vídeo, formato audio, y también todas las presentaciones que utilicemos en estos eventos están incluidas entre esos archivos. Aún no estamos seguros, se publicará en YouTube, en la página web. Nosotros os avisaremos de todas maneras, lo lanzaremos con bastante tiempo. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Os redirijo también a que le echéis un vistazo a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Os podéis suscribir ahí para pues ayudar un poco a seguir distribuyendo, ¿no? este tipo de contenido y haciendo llegar la educación financiera a todo el mundo, a todo el público. Y también deciros que en la página web de Value School tenéis ahí la información sobre el programa de simpatizantes, que es un programa mediante el cual también podéis apoyar a Value School y hacer que sea un proyecto sostenible a largo plazo y que siga generando valor durante muchísimo tiempo. Nada más, chicos. Muchísimas gracias, Paco, Adrián. Sí. Muchas gracias a vosotros. Voy a ver si os puedo editar este aplauso. El aplauso, aunque sea virtual, mío y de todo el público, y nuestro más sincero agradecimiento. El próximo evento en un auditorio, ¿eh? En un estadio. Sí, en un estadio. Sí. Nos va a hacer falta, chicos. Bueno, nada más. Nos vemos mañana. Recordad, seguimos con los eventos. Estaremos mañana a las 10 de la mañana con Javier Rivas de Valor en el evento titulado... a ver, un segundo que lo tiene por aquí. ¿Cómo encontrar talento en la gestión profesional de activos? ¿De acuerdo? Pues nada más. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, André. Un abrazo. Un abrazo, chicos.